2 Macabeo. Cartas a los judíos de Egipto. 1 Los hermanos judíos de Jerusalén y de Judá saludan a los hermanos judíos de Egipto, paz y prosperidad. 2 Que Dios los favorezca y se acuerde de la promesa que hizo a sus fieles servidores Abraham, Isaac y Jacob. 3 Que les dé a todos el deseo de adorarlo y de hacer su voluntad con corazón generoso y de buena gana. 4 Que Él les abra el corazón a su ley y a sus preceptos, y les conceda la paz. 5 Que escuche sus oraciones, se reconcilie con ustedes y no los abandone en la desgracia. 6 Ahora mismo estamos aquí rezando por ustedes. 7 El año 169, durante el reinado de Demetrio, nosotros los judíos les escribimos, en medio de la grave tribulación que nos sobrevino aquellos años, desde que Jasón y su partido traicionaron a la tierra santa y al reino. 8 Cuando incendiaron las puertas del templo y derramaron sangre inocente, oramos al Señor y nos escuchó, ofrecimos un sacrificio con la mejor harina, encendimos las lámparas y presentamos los panes. 9 Ahora también les escribimos para que celebren la fiesta de las chozas en el mes de diciembre. En el año 188. 10 Los habitantes de Jerusalén, de Judá, el consejo de los ancianos y Judas saludan a Aristóbulo, consejero del rey Ptolomeo, miembro de la familia de los sacerdotes ungidos, y a los judíos de Egipto, deseándoles se encuentren bien. 11 Salvados por Dios de graves peligros, le damos muchas gracias por ser nuestro defensor contra el rey. 12 Porque él expulsó a los que se habían levantado en armas contra la ciudad santa. 13 En efecto, cuando el generalísimo marchó a Persia rodeado de un ejército que parecía invencible, fueron descuartizados en el templo de Nanea, gracias a una estratagema de la que se valieron los sacerdotes de la diosa. 14 Antíoco se presentó allí en compañía de sus consejeros, con el pretexto de casarse con la diosa, para recibir como dote sus inmensas riquezas. 15 Los sacerdotes del templo de Nanea habían expuesto esas riquezas con motivo de la visita que Antíoco debía hacer al recinto sagrado, acompañado de unas pocas personas. Pero en cuanto entró Antíoco, cerraron el templo. 16 Abrieron la puerta secreta del techo y acribillaron a pedradas al generalísimo. Luego los descuartizaron, los degollaron y echaron las cabezas a los que habían quedado afuera. 17 Bendito sea siempre nuestro Dios, que entregó a los impíos. 18 Como vamos a celebrar la purificación del templo el 25 de diciembre, nos pareció conveniente informarles para que también ustedes celebren la fiesta de las chozas y la del fuego, el fuego que apareció cuando Nehemías, después de haber reconstruido el templo y el altar, ofreció sacrificios. 19 Porque cuando nuestros antepasados fueron deportados a Persia, los piadosos sacerdotes de entonces quitaron el fuego del altar y lo ocultaron clandestinamente en el fondo de un pozo seco, lo escondieron tan bien que nadie supo el sitio. 20 Pasados muchos años, cuando Dios quiso, Nehemías, enviado por el rey de Persia, mandó a los descendientes de aquellos sacerdotes que habían ocultado el fuego que fueran a buscarlo. Y, según nos cuentan, no encontraron fuego, sino un líquido espeso. Nehemías les ordenó sacarlo y llevárselo. 21 Y cuando ya estaban las víctimas sobre el altar, Nehemías mandó a los sacerdotes rociar con aquel líquido la leña y lo que había encima. 22 Lo hicieron. Pasó algún tiempo, y el sol, antes nublado, brilló, y se encendió una llamarada que dejó a todos admirados. 23 Mientras el sacrificio se consumía, todos los sacerdotes y todos los presentes oraban, Jonatán entonaba, y los demás coreaban como Nehemías. 24 Este era el texto de la oración: Señor, Señor Dios, Creador de todo, terrible y fuerte, justo y compasivo, único Rey y bienhechor. 25 Único protector, único justo, todopoderoso y eterno, que salvas a Israel de todo mal, que elegiste y consagraste a nuestros padres. 26 Recibe este sacrificio por todo tu pueblo, Israel. Guarda tu porción y santifícala. 27 Congrega a los nuestros dispersos, da libertad a los que viven como esclavos entre los paganos, fíjate en los despreciados y aborrecidos, para que los paganos reconozcan que tú eres nuestro Dios. 28 Castiga a los tiranos que llenos de soberbia nos insultan. 29 Planta a tu pueblo en tu lugar santo, como dijo Moisés. 30 Los sacerdotes, por su parte, cantaban los himnos.
31 Y cuando se consumieron las víctimas, Nehemías mandó derramar el líquido sobrante encima de unas piedras grandes. 32 Lo hicieron, y se encendió una llama, pero se consumió en cuanto brilló la luz refulgente del altar. 33 Cuando se hizo público el suceso, y cuando contaron al rey de Persia que en el sitio donde habían escondido el fuego los sacerdotes deportados había aparecido un líquido con el que los acompañantes de Nehemías habían purificado las víctimas del sacrificio. 34 El rey, después de comprobar el hecho, mandó poner una cerca y declarar aquel sitio recinto sagrado. 35 Cuando el rey les hacía ese favor había un intercambio de regalos entre el rey y sus favorecidos. 36 Los acompañantes de Nehemías llamaron a aquel líquido neftar, que significa purificación, pero comúnmente se llama nafta. 2. 1 En los documentos se lee que el profeta Jeremías mandó a los deportados recoger fuego, como queda dicho. 2 Y que el profeta, al entregarles la ley, les recomendó que no olvidaran los preceptos del Señor ni se extraviaran al ver estatuas de oro y plata revestidas de adornos. 3 Y con otros consejos similares los exhortaba a no alejar la ley de su corazón. 4 En este escrito se decía que el profeta, avisado por un oráculo, mandó que llevaran con él la tienda y el arca cuando marchó a la montaña donde Moisés había subido para contemplar la herencia de Dios. 5 Al llegar arriba, Jeremías encontró una especie de cueva, metió allí la tienda, el arca y el altar del incienso, y cerró la entrada. 6 Algunos de sus acompañantes fueron después a marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. 7 Cuando lo supo Jeremías, los reprendió diciendo, ese sitio quedará desconocido hasta que Dios tenga misericordia de su pueblo y lo reúna. 8 Entonces el Señor mostrará de nuevo esos objetos, y se verá la gloria del Señor y la nube, como apareció en tiempo de Moisés, y cuando Salomón oró para que el lugar santo quedara consagrado solemnemente. 9 También se contaba cómo Salomón, con su sabiduría, ofreció el sacrificio de la dedicación e inauguración del templo. 10 Así como Moisés suplicó al Señor y bajó fuego del cielo que consumió el sacrificio, también suplicó Salomón, y bajó fuego que devoró los holocaustos. 11 Moisés dijo, la víctima ofrecida por el pecado ha sido devorada por no haberla comido. 12 Salomón celebró los 8 días siguiendo un ceremonial parecido. 13 También se cuenta eso en las actas y en las memorias de Nehemías, donde se relataba, además, cómo éste fundó una biblioteca en la que reunió los libros que tratan de los reyes, los escritos de los profetas y de David, y las cartas reales sobre donaciones. 14 De forma parecida reunió Judas todos los libros dispersos a causa de la guerra que hemos padecido, los cuales están ahora en nuestro poder. 15 Si ustedes necesitan alguno de estos escritos manden a alguien que los venga a buscar. 16 Así que, próximos ya a la fiesta de la purificación, les escribimos para que también ustedes hagan lo posible por celebrar estos días. 17 Y el Dios que ha salvado a todo su pueblo y ha devuelto a todos la herencia, el reino, el sacerdocio y la santificación. 18 Como lo había prometido por la ley, ese mismo Dios, así lo esperamos, se apiade pronto de nosotros y nos reúna en el lugar santo desde todas las regiones de la tierra, ya que nos libró de grandes males y purificó el lugar santo. Prólogo. 19 Jasón de Cirene dejó escrita en 5 libros. 20 La historia de Judas Macabeo y sus hermanos, la purificación del gran templo y la dedicación del altar. 21 Las guerras contra Antíoco Epífanes y su hijo Eupator. 22 Las apariciones celestiales en favor de los bravos combatientes por el judaísmo, que, aunque pocos, llegaron a saquear todo el país y perseguir a las hordas bárbaras. 23 A recuperar el templo famoso en todo el mundo, liberar la ciudad, restablecer las leyes que estaban a punto de ser abolidas gracias a que el Señor fue compasivo y benévolo con ellos. 24 Nosotros vamos a intentar resumirlo en un solo volumen. 25 Viendo la cantidad de cifras y la dificultad que encuentran, por la amplitud de la materia, los que quieren internarse en las narraciones históricas. 26 Hemos procurado ofrecer entretenimiento a los que se contentan con una simple lectura, facilitar a los estudiosos el trabajo de retener datos de memoria y ser útiles a los lectores en general. 27 Para quienes hemos emprendido la penosa tarea de hacer este resumen no ha sido un trabajo fácil, sino de sudores y vigilias.
28. Como no es fácil el trabajo del que organiza un banquete, que tiene que atender al gusto de los demás. Para merecer también nosotros la gratitud de muchos, soportamos con gusto esta fatiga. 29. Y dejando al historiador el examen detallado de cada hecho, nos esforzaremos por seguir las normas de un resumen. 30. Porque a nosotros nos pasa, creo yo, lo que al arquitecto de un edificio nuevo, debe proyectar el conjunto de la obra, mientras que el decorador y el pintor solo tienen que atender a lo necesario para la ornamentación. 31. Al historiador principal le toca meterse a fondo en los sucesos, explayarse en ellos, estudiar críticamente todos sus pormenores. 32. En cambio, al que hace una adaptación se le permite hacer una síntesis de la obra, renunciando a hacer una exposición completa de los hechos. 33. Esto supuesto, comencemos ya la narración, poniendo punto final a este prólogo. Porque sería una simpleza alargar el prólogo y abreviar la historia. Historia de Heliodoro. 3. 1. Cuando en la ciudad santa se vivía con toda paz y se observaban las leyes con la mayor perfección, gracias a la piedad del sumo sacerdote Onías y su rigor contra el mal. 2. Los mismos reyes honraban el lugar santo y engrandecían el templo con regalos magníficos. 3. Hasta el mismo Seleuco, rey de Asia, pagaba con sus propios recursos todos los gastos necesarios para los sacrificios litúrgicos. 4. Pero un tal Simón, del clan de Bilgá, nombrado administrador del templo, tuvo diferencias con el sumo sacerdote acerca del reglamento del mercado general. 5. Y no pudiendo imponerse a Onías, acudió a Apolonio de Tarso, que en aquel entonces era gobernador de Celesyria y Fenicia. 6. Y le contó que el tesoro de Jerusalén estaba repleto de riquezas indescriptibles, tantas que era incontable la cantidad de ofrendas y desproporcionada para el presupuesto de los sacrificios, y que era posible hacerlas pasar a manos del rey. 7. En una audiencia con el rey, Apolonio le informó de las riquezas que le habían denunciado. Entonces el rey eligió a Heliodoro jefe del gobierno y lo envió con órdenes de traerse dichas riquezas. 8. Heliodoro se puso inmediatamente en camino, con el pretexto de recorrer las ciudades de Celesyria y Fenicia, pero en realidad para ejecutar el plan del rey. 9. Al llegar a Jerusalén, fue recibido amistosamente por el sumo sacerdote de la ciudad, al que informó sobre la denuncia que le había llegado, explicó el motivo de su viaje y preguntó si realmente todo aquello era verdad. 10. El sumo sacerdote le manifestó que las cantidades depositadas contra el informe falso del impío Simón estaban destinadas a las viudas y a los huérfanos. 11. Más una suma que era de Hircano de Tobías, un hombre de muy buena posición, que en total había unos 12.000 kilos de plata y 6.000 de oro. 12. Y que de ninguna manera se podía hacer una injusticia a los que se habían fiado del lugar santo, de la sagrada inviolabilidad del templo venerado en todo el mundo. 13. Pero Heliodoro, en virtud de las órdenes del rey, insistió en que todo aquello había que confiscarlo para el tesoro real. 14. Fijó una fecha y quería entrar para inventariar todo aquello. En la ciudad había una ansiedad enorme. 15. Los sacerdotes, revestidos con los ornamentos sacerdotales, postrados ante el altar invocaban al cielo, que había dictado la ley sobre las cantidades en depósito, rogándole que los conservara intactos para quienes lo habían depositado. 16. Ver el aspecto del sumo sacerdote partía el alma, la palidez de su rostro revelaba su angustia interior. 17. Estaba invadido por un miedo y un temblor corporal que descubrían a quienes lo miraban el sufrimiento que llevaba dentro del corazón. 18. Además, salían de las casas corriendo grupos de gente para hacer rogativas públicas ante el ultraje que iba a sufrir el lugar santo. 19. Las mujeres, ceñidas de sayal bajo los senos, llenaban las calles. Y las más jóvenes, normalmente recluidas en sus casas, unas corrían hacia las puertas, otras a las murallas, otras se asomaban a las ventanas. 20. Y todas rezaban levantando las manos al cielo. 21. Daba lástima a aquella muchedumbre revuelta y postrada, y la expectación ansiosa del sumo sacerdote, lleno de angustia. 22. Porque mientras ellos suplicaban al Señor Todopoderoso que guardara intactos y seguros los depósitos de quienes los habían dejado en el templo. 23. Heliodoro intentaba ejecutar lo decretado. 24. Estaba ya junto al tesoro con su escolta,
cuando de pronto el soberano de los espíritus y de todo poder se manifestó tan grandiosamente que todos los que se habían atrevido a entrar se quedaron sin fuerzas ni valor, heridos por la fuerza de Dios. 25 Porque se le apareció un caballo montado por un temible jinete, ricamente adornado, el cual, en una arrancada impetuosa, atacó a Heliodoro con las patas delanteras. El jinete aparecía revestido de una armadura de oro. 26 Y se le aparecieron también otros dos jóvenes, extraordinariamente vigorosos y de resplandeciente hermosura, vestidos con ropajes magníficos, se pusieron uno a cada lado y lo azotaban sin parar, descargándole una lluvia de golpes. 27 Al punto cayó al suelo, envuelto en densa oscuridad, y tuvieron que recogerlo y acomodarlo en una camilla. 28 Así, reconociendo abiertamente la soberanía de Dios, llevaban ahora, incapaz de valerse por sí mismo, al que poco antes había llegado al dicho tesoro con gran acompañamiento y numerosa escolta. 29 Mientras él, por la fuerza de Dios, yacía mudo y privado de toda esperanza de salvación. 30 Los judíos alababan al Señor, que había glorificado su lugar santo. El templo, que poco antes había estado lleno de miedo y turbación, rebosaba de alegría y gozo por la aparición del Señor Omnipotente. 31 Enseguida, algunos de los acompañantes de Heliodoro rogaron a Onías que invocara al Altísimo para que perdonara la vida al que ya estaba a punto de morir. 32 El sumo sacerdote, suponiendo que el rey podía sospechar que los judíos habían preparado un atentado contra Heliodoro, ofreció un sacrificio por la sanación de aquel hombre. 33 Y mientras el sumo sacerdote hacía la expiación, se le aparecieron a Heliodoro los mismos jóvenes, revestidos con los mismos ropajes, y puestos de pie le dijeron. 34 Ya puedes estarle agradecido al sumo sacerdote, Onías, porque por él el Señor te concede la vida. Y tú, castigado por el cielo, anuncia a todos el gran poder de Dios. 35 Dicho esto, desaparecieron. 36 Heliodoro, después de ofrecer un sacrificio al Señor y de hacer grandes promesas al que le había conservado la vida, se despidió de Onías y volvió al rey con su ejército. 37 Dando testimonio ante todos de los milagros del Dios Supremo, que había visto con sus propios ojos. 38 Y cuando el rey le preguntó quién sería el más indicado para enviarlo nuevamente a Jerusalén, Heliodoro dijo. 39 Si tienes algún enemigo, o un conspirador contra el Estado, envíalo allá, y te lo devolverán molido a golpes, si es que logra salvarse, porque verdaderamente una fuerza divina rodea aquel lugar. 40 Porque el que habita en el cielo es el guardián y protector de aquel lugar, y a los que van allí a hacer daño los castiga con la muerte. Así acabó el episodio de Heliodoro y la conservación del tesoro. Persecución de Antíoco Epífanes. Un Mac 1,10-64. 4. Un Simón, al que antes mencionamos, el que denunció los tesoros traicionando a la patria, calumniaba a Onías, como si éste hubiese sido el que maltrató a Heliodoro y el causante de los males. 2 Se atrevía a llamar enemigo público al bienhechor de la ciudad, al protector de sus compatriotas y fervoroso cumplidor de las leyes. 3 La enemistad llegó a tal punto, que uno de los agentes de Simón llegó a cometer asesinatos. 4 Entonces Onías, considerando que aquella tensión era peligrosa y que Apolonio, hijo de Menesteo, gobernador de Selecidia y Fenicia, fomentaba la maldad de Simón. 5 Acudió al rey no como acusador de sus conciudadanos, sino mirando al bien común y privado. 6 Porque veía que si no intervenía el rey era ya imposible tener paz en el estado y que Simón pusiera fin a su locura. 7 Al morir Seleuco ocupó el trono Antíoco, por sobrenombre Epífanes. Jasón, el hermano de Onías, consiguió el sumo sacerdocio por soborno. 8 Prometiendo al rey en una audiencia unos 10.000 kilos de plata al contado, más 2.000 de otras rentas. 9 Y además se comprometía a incluir en la cuenta otros 4.000 si se le concedía autorización para instalar un gimnasio y un ateneo juvenil y para registrar a los de Jerusalén como ciudadanos antioquenos. 10 En cuanto obtuvo el consentimiento del rey y se apoderó del mando, Jasón hizo enseguida que sus compatriotas adoptaran el estilo de vida griego. 11 Suprimió los privilegios reales concedidos benévolamente a los judíos gracias a Juan, padre de Eupólemo, el que negoció el pacto de amistad y mutua defensa con los romanos. Abolió las leyes de la Constitución e intentaba introducir prácticas contra la ley.
12 se dio el gusto de levantar un gimnasio bajo la misma fortaleza e hizo que los jóvenes más sobresalientes se dedicaran a los ejercicios atléticos. 13 era tal el auge del helenismo y el avance de la moda extranjera debido a la enorme desvergüenza de Jasón, el cual tenía más de impío que de sumo sacerdote. 14 que los sacerdotes ya no tenían interés por el culto litúrgico ante el altar, sino que despreciaban el templo. En cuanto se convocaba el campeonato de disco, dejaban de lado los sacrificios y corrían a participar en los juegos de la palestra, contrarios a la ley. 15 y sin mostrar ningún aprecio por los valores nacionales, tenían, en cambio, las glorias griegas como las mejores. 16 pero esto mismo los llevó a una situación difícil, aquellos mismos a quienes se propusieron seguir y a los cuales querían imitar en todo, fueron sus enemigos y verdugos. 17 porque no es cosa liviana quebrantar las leyes divinas, como se verá claramente en lo que sigue. 18 cuando se celebraban en Tiro los campeonatos quinquenales en presencia del rey. 19 el contaminado Jasón envió como representantes de Jerusalén unos antioquenos en calidad de observadores, con 300 dracmas de plata para el sacrificio a Hércules. Pero los mismos que las llevaron tuvieron por mejor no emplearlas en el sacrificio, cosa inconveniente, sino dejarlas para otros gastos. 20 y así aquel dinero destinado al sacrificio de Hércules por voluntad del donante, fue a parar a la construcción de barcos de remos por deseo de los portadores. 21 cuando Apolonio de Menesteo fue enviado a Egipto para asistir a la entronización del rey Filométor, Antíoco se enteró de que éste no apoyaba su política y empezó a adoptar medidas de seguridad. Por eso visitó Jaffa y siguió hacia Jerusalén. 22 Jasón y los vecinos le hicieron un gran recibimiento, entró al resplandor de antorchas y entre aclamaciones, y después fue a acampar en Fenicia con su ejército. 23 Al cabo de 3 años, Jasón envió a Menelao, el hermano del Simón antes mencionado, a llevar el dinero al rey y concluir las negociaciones sobre asuntos urgentes. 24 Pero Menelao, una vez presentado ante el rey, lo impresionó con su aire majestuoso y logró hacerse investir del sumo sacerdocio, ofreciendo unos 9.000 kilos de plata más que Jasón. 25 Y se volvió con el nombramiento real, sin otros méritos para el sumo sacerdocio que el furor de un tirano cruel y la ira rabiosa de un animal salvaje. 26 Y Jasón, que había suplantado a su propio hermano, suplantado a su vez por otro, tuvo que huir a territorio amonita. 27 Por su parte, Menelao tenía en sus manos el poder, pero no hacía nada por pagar la cantidad prometida al rey. 28 Sóstrato, prefecto de la fortaleza, se la reclamaba, porque estaba encargado de cobrar los impuestos. Por este motivo el rey llamó a los dos. 29 Menelao dejó como sustituto en su cargo de sumo sacerdote a su hermano Lisímaco, y Sóstrato dejó a Crax, jefe de los chipriotas. 30 Entretanto, ocurrió la sublevación de Tarso y Malos, porque las habían entregado en donación a Antioquida, concubina del rey. 31 Así que el rey marchó apresuradamente para restablecer el orden, dejando como regente a Andrónico, uno de los dignatarios de la corte. 32 Pensando aprovechar una buena oportunidad, Menelao robó algunos objetos de oro del templo, se los regaló a Andrónico y vendió otros en Tiro y las ciudades vecinas. 33 Cuando Onías lo averiguó con toda certeza, se retiró a Dafne, cerca de Antioquía, lugar de asilo, y de allí denunció a Menelao. 34 El resultado fue que Menelao, tomando aparte a Andrónico, lo incitaba a matar a Onías. Andrónico se presentó ante Onías, y se ganó astutamente su confianza, dándole la mano derecha con juramento. Onías se resistía a creerle, pero al fin se dejó convencer y salió de su refugio. Inmediatamente Andrónico lo mató, sin ningún miramiento por la justicia. 35 Por esta razón no solo los judíos, sino también muchos de otras naciones, estaban alarmados e indignados por el injusto asesinato de aquel hombre. 36 Cuando el rey volvió de Cilicia, los judíos de la capital y los griegos que reprochaban tan mala acción, acudieron a él para quejarse por la injusta muerte de Onías. 37 Antíoco, profundamente apenado y movido a compasión, lloró recordando la prudencia y la conducta irreprochable del difunto. 38 Luego, lleno de indignación, despojó a Andrónico de la púrpura y le desgarró los vestidos, luego hizo que lo pasearan por toda la ciudad, y en el mismo sitio donde había tratado a Onías impíamente,
Allí eliminó al homicida. Así le dio el Señor el castigo que merecía. 39 Lisímaco había cometido en Jerusalén muchos robos sacrílegos con el consentimiento de Menelao, y la noticia se había divulgado entre la gente. Por eso el pueblo se amotinó contra Lisímaco cuando ya muchos objetos de oro habían desaparecido. 40 Como la multitud estaba muy excitada y había llegado al colmo de su furor, Lisímaco armó a unos 3000 hombres y emprendió una represión violenta, dirigida por un tal Aurano, hombre avanzado en edad y más aún en demencia. 41 Ante el ataque de Lisímaco, unos con piedras, otros con estacas y algunos tomando a puñados la ceniza esparcida allí, las arrojaban violentamente contra la tropa. 42 Con eso hirieron a muchos, mataron a otros y a todos los demás les hicieron emprender la huida, y al sacrílego lo mataron junto al tesoro. 43 A Menelao se le procesó por aquel incidente. 44 Y cuando el rey llegó a Tiro, los 3 hombres emisarios del Senado expusieron un informe ante el rey. 45 Viéndose ya perdido, Menelao prometió una buena suma a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, para que convenciera al rey. Y efectivamente. 46 Ptolomeo se llevó al rey a una galería como para tomar un poco el aire, y lo hizo cambiar de opinión. 47 Así, al culpable de todo lo absolvió de lo que se le imputaba, y a aquellos desdichados, que aún ante un tribunal bárbaro habrían sido absueltos como inocentes, los condenó a muerte. 48 De este modo los que habían hablado en defensa de la ciudad, del pueblo y del ajuar sagrado, sufrieron sin más un castigo injusto. 49 Por este motivo algunos de Tiro, para manifestar su repulsa por aquel crimen, costearon con generosidad los gastos del funeral. 50 En cambio, Menelao, gracias a la avaricia de los poderosos, se mantuvo en el mando, progresando en maldad, convirtiéndose en el mayor adversario de sus conciudadanos. Conquista de Jerusalén y profanación del templo. 5. 1 Por aquel tiempo Antíoco preparaba su segunda expedición a Egipto. 2 Ocurrió que casi durante 40 días aparecieron por toda la ciudad jinetes galopando por el aire, con vestiduras de oro, y escuadrones de tropas armadas con las espadas desenvainadas. 3 compañías de caballería en formación, ataques y cargas por ambas partes, escudos que se agitaban, bosques de lanzas, disparos de flechas, fulgor de armaduras de oro y corazas de todo tipo. 4 Y así todos pedían que aquella aparición fuera de buen augurio. 5 Se corrió el falso rumor de que había muerto Antíoco. Y Jasón, con 1000 hombres por lo menos, lanzó un ataque por sorpresa contra la ciudad. Rechazados los de la muralla, y al fin tomada ya la ciudad, Menelao se refugió en la fortaleza. 6 Jasón empezó a asesinar sin piedad a sus propios conciudadanos, sin comprender que una victoria sobre sus hermanos era la mayor derrota, solo pensaba que triunfaba sobre enemigos, no sobre compatriotas. 7 Pero no logró el mando, y al final, afrentado por su traición, marchó nuevamente fugitivo hacia el territorio amonita. 8 Su malvado proceder tuvo este desenlace, encarcelado por Aretas, rey de los árabes, huyendo de ciudad en ciudad, perseguido por todos, aborrecido como transgresor de las leyes, detestado como verdugo de la patria y de los ciudadanos, fue arrojado a Egipto. 9 Y el que había desterrado a muchos, murió en tierra extranjera, después de navegar rumbo a Esparta esperando obtener protección por los lazos de familia. 10 Al que dejó a tantos insepultos, nadie lo lloró, ni tuvo funerales ni sitio en la sepultura familiar. 11 Cuando llegó a oídos del rey la noticia de lo sucedido, pensó que Judá intentaba sublevarse. Por eso, hecho una fiera, emprendió viaje desde Egipto y tomó la ciudad por las armas. 12 Ordenó a los soldados degollar sin piedad a los que encontraran y matar a los que se refugiasen en las casas. 13 Fue un asesinato en masa de jóvenes y viejos, un exterminio de muchachos, mujeres y niños, una matanza de muchachas y chiquillos. 14 En aquellos 3 días perecieron 80.000, 40.000 asesinados y otros tantos vendidos como esclavos. 15 Y no satisfecho con eso, se atrevió a entrar en el templo más santo de toda la tierra, guiado por Menelao, hecho un traidor de las leyes y la patria. 16 Y tomó el ajuar sagrado con sus manos sacrílegas, y arrebató con sus manos profanas las ofrendas depositadas por otros reyes para engrandecimiento, gloria y honor del lugar santo.
17 Antíoco se ensoberbeció en su interior, sin darse cuenta de que el Señor se había irritado por poco tiempo a causa de los pecados cometidos por los habitantes de la ciudad, y que a eso se debía su indiferencia por el lugar santo. 18 Porque si ellos no se hubieran dejado dominar por tantos pecados, Antíoco habría sido castigado nada más llegar, y se habría visto obligado a desistir de su atrevimiento, como Heliodoro, el enviado por el rey Seleuco para inventariar el tesoro. 19 Pero el Señor no eligió al pueblo para el lugar santo, sino al lugar santo para el pueblo. 20 Y por eso el mismo lugar santo que compartió las desgracias del pueblo participó después de su fortuna, y el que estuvo abandonado mientras duró la ira del Todopoderoso, fue reconstruido con todo esplendor en la reconciliación del Señor Supremo. 21 Así que Antíoco se llevó unos 50,000 kilos de plata del templo, y se marchó urgentemente a Antioquía, creyendo en su insolencia y arrogancia que podría hacer navegable la tierra y transitable el mar. 22 Dejó unos funcionarios que maltrataran a nuestra raza, en Jerusalén a Felipe, frigio de nacimiento y de carácter más salvaje que el que le dio el cargo. 23 En Garizim, Andrónico, y a estos hay que añadir a Menelao, el peor de todos en ensañarse contra sus conciudadanos, lleno de un odio profundo contra los ciudadanos judíos. 24 Antíoco envió a Apolonio, jefe de los mercenarios de Misia, con un ejército de 22,000 hombres y la orden de asesinar a todos los adultos y vender a las mujeres y a los niños. 25 Cuando llegó a Jerusalén, con aires de hombre pacífico, se contuvo hasta el día santo del sábado, y aprovechando el descanso de los judíos, ordenó desfilar a sus tropas. 26 Y a todos los que salían a ver el espectáculo, los acuchilló. Después, recorriendo la ciudad con sus soldados, mató a mucha gente. 27 Mientras tanto, Judas el Macabeo se retiró al desierto con 9 hombres, viviendo con sus compañeros por los montes, como los animales salvajes, sin comer nada más que hierbas, para no incurrir en ninguna impureza. Leyes persecutorias. 1 Mac 1,44-50. 6. Un poco tiempo después, el rey envió a un senador ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las costumbres tradicionales y a no gobernarse por la ley de Dios. 2 Tenía orden de profanar el templo de Jerusalén y dedicarlo a Júpiter olímpico y dedicar el de Garizim a Júpiter hospitalario, siguiendo la práctica de los habitantes del lugar. 3 El avance del mal resultaba molesto e insoportable aún para la masa del pueblo. 4 El templo estaba repleto de libertinaje y de las orgías de los paganos, que se divertían alegremente con rameras y tenían relaciones con mujeres en los recintos sagrados, e incluso, introducían allí objetos prohibidos. 5 El altar rebosaba de víctimas ilegítimas, prohibidas por la ley. 6 No se podía ni celebrar el sábado, ni guardar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío. 7 A su pesar, se veían forzados al banquete sacrificial con que se conmemoraba cada mes el nacimiento del rey, y cuando llegaba la fiesta de Bacó, les obligaban a hacer una procesión en su honor, coronados de yedra. 8 A propuesta de Ptolomeo, se decretó para las ciudades griegas vecinas que actuasen igual contra los judíos, obligándoles al banquete sacrificial. 9 Y matando a los que no quisieran aceptar las costumbres griegas. Se estaba viendo venir la desgracia. 10 Dos mujeres fueron denunciadas por haber circuncidado a sus hijos. Con los niños colgados a los pechos las pasearon públicamente por la ciudad, y luego las despeñaron muralla abajo. 11 A otros, que se habían reunido en las cuevas cercanas para celebrar a escondidas el sábado, los denunciaron a Felipe, y los quemaron en masa al no querer defenderse por motivos religiosos, por respeto a aquel día santísimo. 12 Recomiendo a todos aquellos a cuyas manos llegue este libro que no se dejen desconcertar por estos sucesos, piensen que aquellos castigos no pretendían exterminar nuestra raza, sino corregirla. 13 Porque es señal de gran bondad no tolerar por mucho tiempo a los impíos, sino darles enseguida el castigo. 14 El Señor soberano no ha determinado tratarnos como a los otros pueblos, que para castigarlos espera pacientemente a que lleguen al colmo de sus pecados. 15 No nos condena cuando ya hemos llegado al límite de nuestros pecados. 16 Por eso no retira nunca de nosotros su misericordia, y aunque corrige a su pueblo con desgracia, no lo abandona. 17 Quede esto dicho como advertencia. Después de esta pequeña digresión, volvamos a nuestra historia. Martirio de Eleazar.
18 a Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, hombre de edad avanzada y semblante muy digno, le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo. 19 Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio. 20 Como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, a una costa de la vida. 21 Los que presidían aquel banquete ritual contrario a la ley, viejos amigos de Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que hiciera traer carne permitida, preparada por él mismo, y que la comiera haciendo como que comía la carne del sacrificio ordenado por el rey. 22 Para que así se librara de la muerte y, dada su antigua amistad, lo tratasen con consideración. 23 Pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y, sobre todo, digna de la ley santa dada por Dios, respondió todo seguido. 24 Envíenme al sepulcro. 25 No es digno de mi edad andar fingiendo. Muchos jóvenes van a creer que Eleazar, a los 90 años, se ha pasado a las costumbres paganas. 26 Y si miento por un poco de vida que me queda se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar y deshonrar mi vejez. 27 Y aunque de momento me librase del castigo de los hombres, no escaparía de la mano del Omnipotente, ni vivo ni muerto. 28 Si muero ahora como un valiente me mostraré digno de mis años. 29 Y dejaré a los jóvenes un noble ejemplo, para que aprendan a enfrentar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley. 30 Dicho esto se dirigió enseguida al suplicio. 31 Los que lo llevaban consideraron lo que hablaba como una locura y cambiaron en crueldad la benevolencia que antes le habían demostrado. 32 Él, a punto de morir bajo los golpes, dijo entre suspiros. 33 Bien sabe el Señor, que posee la santa sabiduría, que, pudiendo librarme de la muerte, aguanto en mi cuerpo los crueles dolores de la flagelación, y los sufro con gusto en mi alma por respeto a Él. 34 Así terminó su vida, dejando no solo a los jóvenes, sino a toda la nación, un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud. Los 7 hermanos y su madre. 7. 1 Arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios de buey para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. 2 Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretende sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. 3 Fuera de sí, el rey ordenó poner al fuego sartenes y ollas. 4 Las pusieron al fuego inmediatamente, y el rey ordenó que cortaran la lengua al que había hablado en nombre de todos, que le arrancaran el cuero cabelludo y le amputaran las extremidades a la vista de los demás hermanos y de su madre. 5 Cuando el muchacho quedó completamente mutilado, el rey mandó aplicarle fuego y freírlo, todavía respiraba. Mientras el humo de la sartén se esparcía por todas partes, los otros con la madre se animaban entre sí a morir noblemente diciendo: 6 El Señor Dios nos contempla, y de verdad se compadece de nosotros, como declaró Moisés en el cántico de denuncia contra Israel, se compadecerá de sus servidores. 7 Una vez que el primero murió de esta manera, llevaron al segundo al suplicio, le arrancaron los cabellos con la piel, y le preguntaban si pensaba comer carne de cerdo antes que lo atormentasen miembro a miembro. 8 Él respondió en la lengua materna: No comeré. Por eso también él sufrió a su vez el martirio como el primero. 9 Y cuando estaba por dar su último suspiro, dijo: Tú, malvado, nos arrancas la vida presente. Pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, ya que nosotros morimos por su ley. 10 Después se divertían con el tercero. Invitado a sacar la lengua, lo hizo enseguida, y alargó las manos con gran valor. 11 Y habló dignamente: De Dios las recibí, y por sus leyes las desprecio. Espero recobrarlas del mismo Dios. 12 El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. 13 Cuando murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto. 14 Y cuando estaba próximo a su fin, dijo: Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. En cambio, tú no resucitarás para la vida.
15 después sacaron al quinto, y lo atormentaban. 16 Pero él, mirando al rey, le dijo: Aunque eres un simple mortal, haces lo que quieres porque tienes poder sobre los hombres. Pero no te creas que Dios ha abandonado a nuestra nación. 17 Espera un poco y ya verás cómo su gran poder te tortura a ti y a tu descendencia. 18 Después de este llevaron al sexto, y cuando iba a morir, dijo: No te equivoques. Nosotros sufrimos esto porque hemos pecado contra nuestro Dios, por eso han ocurrido estas cosas extrañas. 19 Pero tú, que te has atrevido a luchar contra Dios, no pienses que vas a quedar sin castigo. 20 Pero ninguno más admirable y digno de recuerdo que la madre. Viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un día, lo soportó con entereza, esperando en el Señor. 21 Con noble actitud, uniendo un ardor varonil a la ternura femenina, fue animando a cada uno, y les decía en su lengua: 22 Yo no sé cómo ustedes aparecieron en mis entrañas, no fui yo la que les dio el espíritu y la vida, ni la que ordenó armoniosamente los miembros de su cuerpo. 23 Fue el creador del universo, el que modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, con su misericordia, les devolverá el aliento y la vida si ahora se sacrifican por su ley. 24 Antíoco creyó que la mujer lo despreciaba, y sospechó que lo estaba insultando. Todavía quedaba el más pequeño, y el rey intentaba persuadirlo no solo con palabras, sino que le juraba que si renegaba de sus tradiciones lo haría rico y feliz, lo tendría por amigo y le daría algún cargo. 25 Pero como el muchacho no hacía el menor caso, el rey llamó a la madre y le rogaba que aconsejase al chiquillo para su bien. 26 Tanto le insistió, que la madre accedió a persuadir al hijo. 27 Se inclinó hacia él, y riéndose del cruel tirano, habló así en su idioma: Hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en el seno, te amamanté y crié 3 años y te he alimentado hasta que te has hecho un joven. 28 Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen y verás que Dios lo creó todo de la nada, y el mismo origen tiene el hombre. 29 No temas a ese verdugo, no desmerezcas de tus hermanos y acepta la muerte. Así, por la misericordia de Dios, te recobraré junto con ellos. 30 Apenas ella terminó de hablar, el muchacho dijo: ¿Qué esperan? Yo no obedezco el decreto real. Yo obedezco los decretos de la ley dada a nuestros antepasados por medio de Moisés. 31 Pero tú, que has tramado toda clase de crímenes contra los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. 32 Porque nosotros sufrimos por nuestros pecados. 33 Y si el Dios vivo se ha enojado un momento para corregirnos y educarnos, volverá a reconciliarse con sus servidores. 34 Pero tú, impío, el hombre más criminal de todos, no te ensoberbezcas neciamente con vanas esperanzas, mientras alzas la mano contra los servidores de Dios. 35 Que todavía no has escapado de la sentencia de Dios, vigilante todopoderoso. 36 Mis hermanos, después de soportar ahora un dolor pasajero, participan ya de la promesa divina de una vida eterna, en cambio, tú, por sentencia de Dios, pagarás la pena que merece tu soberbia. 37 Yo, lo mismo que mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres, suplicando a Dios que se apiade pronto de mi raza, que tú tengas que confesarlo, entre tormentos y azotes, como único Dios. 38 Y que la ira del Todopoderoso, que se ha abatido justamente sobre todo mi pueblo, se detenga en mí y en mis hermanos. 39 El rey, exasperado y no aguantando aquella burla, se ensañó contra este muchísimo más que contra los otros. 40 Y aquel muchacho murió sin mancha, con total confianza en el Señor. 41 La madre murió la última, después de sus hijos. 42 Baste lo que he contado a propósito de los convites sacrificiales y la increíble crueldad del rey. Primera actividad de Judas. 8. 1 Mientras tanto, Judas el Macabeo y sus compañeros, entrando a escondidas en los poblados, convocaban a sus parientes y reunían a los que habían permanecido fieles al judaísmo. Así, juntaron unos 6,000 hombres. 2 Suplicaban al Señor que mirase al pueblo pisoteado por todos y se compadeciera del santuario profanado por hombres impíos. 3 Que se compadeciera de la ciudad destrozada,
a punto de ser arrasada por completo, que escuchara el clamor de la sangre que clamaba al cielo. 4. Que recordara el injusto exterminio de niños inocentes y las blasfemias pronunciadas contra su nombre, y que mostrara su rigor contra el mal. 5. En cuanto el Macabeo organizó a su gente, se hizo invencible a los enemigos, porque la ira del Señor se cambió en misericordia. 6. Llegaba inesperadamente a ciudades y poblados y las incendiaba, tomaba posiciones estratégicas y ponía en fuga a numerosos enemigos. 7. Aprovechando sobre todo para estas operaciones la complicidad de la noche. La fama de su valentía se extendía por todas partes. 8. Al ver Felipe que aquel hombre progresaba poco a poco y que conseguía éxitos cada vez más frecuentes, escribió a Ptolomeo, gobernador de Seleucia y Fenicia, para que defendiese los intereses reales. 9. Ptolomeo eligió inmediatamente a Nicanor, hijo de Patroclo, del rango superior entre los grandes del reino, y lo envió al frente de no menos de 20.000 hombres de todas las naciones, para exterminar a toda la raza judía, y le agregó a Gorgias, un general con mucha experiencia militar. 10. Con la venta de esclavos judíos, Nicanor contaba completar los 60.000 kilos de plata del tributo que el rey debía a los romanos. 11. Despachó enseguida mensajeros a las ciudades de la costa, invitándolas al mercado de esclavos judíos, prometiendo entregar 90 esclavos por 30 kilos de plata, sin sospechar el castigo del Todopoderoso que se le venía encima. 12. Cuando le llegó a Judas la noticia de la expedición de Nicanor, informó a su gente de la proximidad del enemigo. 13. Los cobardes y los que no esperaban la venganza de Dios huyeron a refugiarse en otros sitios. 14. Pero los demás vendían todo lo que les quedaba, rogando al mismo tiempo al Señor que librara a los que el impío Nicanor había vendido ya antes de la batalla. 15. Rogaban al Señor que hiciera esto si no por ellos, al menos por las promesas hechas a sus padres y por invocar sobre ellos su nombre augusto y magnífico. 16. El Macabeo reunió a sus seguidores en número de 6.000 y los arengó a no asustarse ante el enemigo ni temer a la inmensa multitud de gentiles que los atacaba injustamente. Al contrario, que luchasen con valentía. 17. Teniendo ante los ojos la insolencia criminal de aquellos contra el lugar santo, las injurias y burlas contra la ciudad y además la supresión de las costumbres de sus antepasados. 18. Dijo: ellos confían en sus armas y en su audacia, pero nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso, que con un gesto puede deshacer a nuestros atacantes y al mundo entero. 19. Les enumeró las intervenciones de Dios en favor de sus antepasados, aquella del tiempo de Sennacherib, cuando perecieron 185.000. 20. Y la batalla contra los Gálatas en Babilonia, cuando 8.000 judíos entraron en acción junto con 4.000 macedonios, y a pesar de verse desbaratados los macedonios, los 8.000 judíos, gracias a la ayuda del cielo, aniquilaron a 120.000 enemigos y consiguieron un gran botín. 21. Enardecidos con aquellas palabras, quedaron dispuestos a morir por la patria y las leyes. Entonces Judas dividió al ejército en 4 cuerpos. 22. Puso al frente de cada uno a sus hermanos Simón, Josefo y Jonatán, asignando 1.500 hombres a cada uno. 23. Además ordenó a Eleazar que leyera el libro sagrado. Y después de darles como contraseña Dios ayuda, él mismo se puso al frente del primer cuerpo y atacó a Nicanor. 24. Y con el Todopoderoso como aliado, mataron más de 9.000 enemigos, dejaron heridos y maltrechos a la mayoría de los soldados de Nicanor y los hicieron huir a todos. 25. Recogieron el dinero de los que habían ido con intención de comprarlos. Y después de perseguirlos bastante tiempo, se volvieron, frenados por lo tarde que era. 26. Porque era víspera de sábado, y por eso no pudieron perseguirlos más lejos. 27. Les recogieron las armas, despojaron los cadáveres enemigos y celebraron el sábado, alabando y agradeciendo solemnemente al Señor por haberlos conservado hasta aquel día señalado por Dios como comienzo de la misericordia. 28. Después del sábado dieron parte del botín a los damnificados, a las viudas y a los huérfanos, el resto se lo repartieron entre ellos y sus hijos. 29. Después de hacer el reparto tuvieron rogativas públicas, pidiendo al Señor misericordioso que completara su reconciliación con sus servidores. 30. Lucharon también contra los de Timoteo y Báquides, y les mataron más de 20.000, se apoderaron de muchas plazas fuertes de montaña, y distribuyeron un cuantioso botín por partes iguales entre ellos, los damnificados,
los huérfanos y las viudas, y también los ancianos. 31 les recogieron las armas y las almacenaron cuidadosamente en sitios estratégicos, el resto del botín lo llevaron a Jerusalén. 32 mataron al comandante de las tropas de Timoteo, un hombre de lo más impío, que había hecho mucho mal a los judíos. 33 en las fiestas de la victoria en la capital quemaron vivos a los que habían incendiado las puertas santas y a Calístenes, que se había refugiado en una casilla. Así él recibió el castigo merecido por su impiedad. 34 el bandido Nicanor, que había llevado a 1000 comerciantes para la venta de judíos esclavos. 35 humillado, gracias a Dios, por los que él consideraba los últimos, despojado de sus ropajes suntuosos, como un esclavo fugitivo, solitario, a campo traviesa, llegó a Antioquía, muy afortunado en comparación con su ejército derrotado. 36 y el que esperaba pagar a los romanos un tributo con la venta de esclavos de Jerusalén, proclamaba que los judíos tenían un defensor y que eran invulnerables por seguir las leyes que él les había impuesto. Muerte de Antíoco Epífanes. 1 Mac 6, 1, 16. 9. 1 Por aquel tiempo Antíoco se tuvo que retirar en desorden del territorio persa. 2 En efecto, al llegar a la capital, Persépolis, había empezado a saquear el templo y a ocupar la ciudad. Ante esto el pueblo se amotinó y recurrió a las armas, y Antíoco, derrotado y puesto en fuga por los habitantes, tuvo que emprender una vergonzosa retirada. 3 Cuando estaba cerca de Ecbatana, le llegó la noticia de lo ocurrido a Nicanor y a los de Timoteo. 4 Y fuera de sí por la ira, pensaba desquitarse con los judíos de la injuria que le habían hecho los que le obligaron a emprender la retirada. Por eso ordenó al conductor de su carro avanzar sin detenerse hasta el final del viaje. Pero, viajaba con él la sentencia del cielo. En su arrogancia, Antíoco había dicho: cuando llegue allá convertiré a Jerusalén en un cementerio de judíos. 5 Pero el Señor, que lo ve todo, el Dios de Israel, lo castigó con una enfermedad invisible e insanable, ya que apenas había pronunciado esa frase le sobrevino un incesante dolor de vientre, con unas punzadas agudísimas. 6 Cosa perfectamente justa, porque él había atormentado las entrañas de otros con tantísimos tormentos refinados. 7 Pero todavía no desistió de su soberbia. Es más, rebosando arrogancia, respirando contra los judíos el fuego de su cólera, mandó acelerar la marcha. Pero se cayó del carro cuando corría a toda velocidad, y con la violencia de la caída se le dislocaron todos los miembros del cuerpo. 8 El que poco antes pensaba, en su ambición sobrehumana, que podía mandar a las olas del mar, el que se imaginaba poder pesar en la balanza las cumbres de los montes, estaba tendido en tierra, y tenía que ser llevado en una camilla, mostrando a todos la fuerza manifiesta de Dios. 9 Su estado era tal que del cuerpo del impío brotaban los gusanos, y la carne se le desprendía en vida en medio de terribles dolores, y el ejército apenas podía soportar el hedor de su podredumbre. 10 Al que poco antes parecía capaz de tocar las estrellas, nadie podía transportarlo, por su olor inaguantable. 11 Entonces, postrado por la enfermedad, empezó a ceder en su arrogancia. Al aumentar los dolores a cada momento, llegó a reconocer el castigo divino. 12 Y no pudiendo soportar su propio mal olor, dijo: es justo que un mortal se someta a Dios y no quiera medirse con él. 13 Pero aquel criminal rezaba al soberano que ya no se apiadaría de él. 14 Decía que declararía libre a la ciudad santa, a la que antes se había dirigido rápidamente para arrasarla y convertirla en cementerio. 15 Que daría los mismos derechos que a los atenienses a todos los judíos, de quienes había decretado que ni sepultura merecían, sino que los echasen, junto con sus hijos, como comida de las fieras y de las aves de rapiña. 16 Que adornaría con bellísimos regalos el templo santo que antes despojó, que regalaría muchos más objetos sagrados, que pagaría los gastos de los sacrificios con sus propios ingresos. 17 Y que encima se haría judío y recorrería todos los lugares habitados anunciando el poder de Dios. 18 Como los dolores no cesaban de ninguna forma, porque el justo juicio de Dios había caído sobre él, sin esperanza de sanación, escribió a los judíos, en forma de súplica, la carta que copiamos a continuación. 19 El rey y general Antíoco envía muchos saludos a los nobles ciudadanos judíos, deseándoles bienestar y prosperidad.
20 Espero que gracias al cielo se encuentren bien ustedes y sus hijos y que sus asuntos marchen según sus deseos. 21 Guardo un recuerdo muy afectuoso del respeto y la benevolencia de ustedes. Al volver de Persia he contraído una enfermedad muy molesta y me ha parecido necesario preocuparme por la seguridad de todos. 22 No es que yo desespere de mi situación, al contrario, espero salir de la enfermedad. 23 Pero he tenido en cuenta que también mi padre, siempre que organizaba una expedición militar al norte, nombraba un sucesor. 24 Para que si ocurría algo imprevisto o llegaban malas noticias, los súbditos de las provincias no se intranquilizaran, sabiendo a quién había quedado confiado el gobierno. 25 Además sé bien que los soberanos vecinos, en las fronteras de nuestro imperio, están espiando la ocasión, a la espera de un acontecimiento, por eso he nombrado rey a mi hijo Antíoco, al que muchas veces recomendé y confié a la mayoría de ustedes mientras yo recorría las provincias del norte. A él le he escrito la carta que va a continuación. 26 Y ahora les pido encarecidamente que recuerden mis beneficios públicos y privados y mantengan todos para con mi hijo la lealtad que me profesaron a mí. 27 Porque estoy persuadido de que él sabrá acomodarse a ustedes, siguiendo moderada y humanamente mi programa político. 28 Y así aquel asesino y blasfemo, entre dolores atroces, perdió la vida en los montes, en tierra extraña, con un final desastroso, como él había tratado a otros. 29 Felipe, su amigo íntimo, trasladó sus restos, pero no fiándose del hijo de Antíoco, se fue a Egipto, donde reinaba Ptolomeo Filometor. Purificación del templo. 1 Mac 4,36-61. 10. 1 El Macabeo y su gente, guiados por el Señor, reconquistaron el templo y la ciudad. 2 Derruyeron los altares levantados por los extranjeros en la plaza pública y sus templos. 3 Después de purificar el templo, levantaron otro altar, y con fuego sacado del pedernal ofrecieron sacrificios después de una interrupción de 2 años, quemaron incienso, encendieron las lámparas y presentaron los panes. 4 Hecho esto, se postraron en tierra y suplicaron al Señor no volver a caer en tales desastres, sino que, si alguna vez pecaban, Él los castigara con moderación, pero que no los entregara a extranjeros blasfemos. 5 La purificación del templo cayó en el mismo día en que los extranjeros lo habían profanado, el 25 del mismo mes, o sea, diciembre. 6 Celebraron con regocijo 8 días de fiesta, como la de las chozas, recordando que poco antes, en tiempo de esa fiesta, andaban por los montes y las cuevas, viviendo como animales salvajes. 7 Por eso, llevando tirsos, ramos verdes y palmas, entonaban himnos al que había llevado a buen fin la purificación de su lugar santo. 8 Y determinaron, mediante decreto público votado en la asamblea y obligatorio para todo el pueblo judío, celebrar todos los años aquellos días de fiesta. 9 Así acabó Antíoco, por sobrenombre Epífanes. 10 Ahora vamos a tratar de Antíoco Eupator, hijo de aquel impío, dando un resumen de los daños causados por las guerras. 11 Cuando Eupator subió al trono nombró jefe de gobierno a un tal Lisias, gobernador supremo de Selecidia y Fenicia. 12 Porque Ptolomeo, el apodado Macrón, que se distinguió en tratar con justicia a los judíos, para reparar la injusticia que habían cometido con ellos, procuraba gobernarlos pacíficamente. 13 A causa de esto, los grandes del reino lo acusaron ante Eupator, y como a cada paso oía que lo llamaban traidor, por haber abandonado Chipre, cuyo gobierno le había confiado Filometor, para pasarse al partido de Antíoco Epífanes, viendo que no había ejercido su cargo con honor, se suicidó, envenenándose. 14 Por su parte, Gorgias, nombrado gobernador de la región, mantenía tropas mercenarias y a cada paso hostigaba a los judíos. 15 Al mismo tiempo, también los idumeos, que controlaban importantes fortificaciones, molestaban a los judíos y procuraban fomentar la guerra acogiendo a los fugitivos de Jerusalén. 16 Los del Macabeo, después de unas rogativas para pedir a Dios que fuera su aliado, atacaron las fortificaciones de los idumeos. 17 Las asaltaron resueltamente, las conquistaron, rechazaron a los que luchaban en las murallas, acuchillaron a los que cayeron en sus manos y eliminaron por lo menos a 20.000. 18 9.000 fugitivos por lo menos se refugiaron en 2 torres muy bien defendidas, provistos de todo lo necesario para soportar un asedio.
19 El Macabeo dejó a Simón y Josefo, y también a Zaqueo, con bastante tropa para mantener el cerco, y él marchó a los sitios de mayor urgencia. 20 Pero los de Simón, hambrientos de dinero, se dejaron sobornar por algunos de los refugiados en las torres, y por 7.000 dracmas los dejaron escapar. 21 Cuando informaron al Macabeo de lo sucedido, reunió a los oficiales del ejército y les acusó de haber vendido a sus hermanos por dinero, dejando libres a sus adversarios. 22 Hizo ejecutar a los traidores y conquistó enseguida los 2 castillos. 23 Aquella operación militar, dirigida personalmente por él, fue un éxito, en las 2 fortificaciones mató a más de 20.000. 24 Pero Timoteo, derrotado antes por los judíos, reclutó muchísimas tropas extranjeras, juntó muchos caballos de Asia y se presentó para conquistar a punta de lanza Judá. 25 Cuando él se aproximaba, los del Macabeo, echándose tierra a la cabeza y ciñéndose sayal a la cintura, con rogativas a Dios pedían. 26 Postrados al pie del altar, que les favoreciera, que fuera enemigo de sus enemigos y adversario de sus adversarios, como dice expresamente la ley. 27 Al terminar la oración, empuñaron las armas y se alejaron bastante de la ciudad. Cuando estuvieron cerca de sus enemigos se detuvieron. 28 Al romper el alba se entabló el combate. Unos llevaban como garantía de triunfo y de victoria, aparte de su valor, el recurso al Señor, los otros solo tenían a su propio arrojo como jefe en las batallas. 29 En lo más recio del combate, los enemigos vieron en el cielo 5 hombres resplandecientes montando caballos con frenos de oro que se pusieron a la vanguardia de los judíos. 30 Colocaron en medio al Macabeo y lo cubrieron con sus propias armas, para mantenerlo invulnerable, mientras disparaban flechas y rayos contra los enemigos. Estos, desconcertados y deslumbrados, se desorganizaron, llenos de pánico. 31 Cayeron 20.500 y 600 jinetes. 32 El mismo Timoteo tuvo que huir a la fortaleza llamada Hueser, muy bien fortificada, cuyo jefe era Quereas. 33 Pero los del Macabeo asediaron la fortaleza durante 4 días, llenos de entusiasmo. 34 Los de dentro, confiando en lo inaccesible de la fortificación, proferían blasfemias y maldiciones. 35 Al amanecer del 5.º día, 20 muchachos del ejército del Macabeo, enfurecidos por aquellas blasfemias, asaltaron valerosamente el muro, y con furor salvaje mataban a todo el que les salía al paso. 36 Los demás escalaron por otra parte, y sorprendiendo a los sitiados incendiaron los torreones, prendieron hogueras y quemaron vivos a los blasfemos. Mientras tanto, otros rompieron las puertas, y así metieron dentro al resto de la tropa y conquistaron la ciudad. 37 A Timoteo, escondido en una cisterna, lo degollaron, también a su hermano Quereas y a Apolófanes. 38 Después de aquella hazaña, bendecían con himnos de alabanza al Señor, que había hecho a Israel un beneficio tan grande concediéndoles aquella victoria. Expedición de Lisias. 1 Mac 4,26-35. 11. Muy poco tiempo después, Lisias, tutor y pariente del rey y jefe de gobierno, muy disgustado por lo ocurrido. 2 Reunió unos 80.000 hombres y toda la caballería y avanzó contra los judíos, con el proyecto de establecer en Jerusalén colonos griegos. 3 Someter al templo al pago de impuestos como los demás santuarios de los paganos y poner en venta todos los años el cargo de sumo sacerdote. 4 Ensoberbecido por las miríadas de soldados, los millares de jinetes y los 80 elefantes, no se le ocurría pensar para nada en el poder de Dios. 5 Cuando entró en Judá se aproximó a Bet-Sur, que es una fortaleza distante de Jerusalén unos 28 kilómetros, y la atacó. 6 Cuando los del Macabeo recibieron la noticia de que Lisias estaba asediando las plazas fuertes, sollozando y llorando suplicaban al Señor, junto con el pueblo, que enviara un ángel bueno para salvar a Israel. 7 El Macabeo en persona fue el primero en empuñar las armas, luego arengó a los demás, animándolos a socorrer a sus hermanos y a enfrentar el peligro junto con él. 8 Se lanzaron todos animosos, y allí, cerca todavía de Jerusalén, se les apareció, al frente del ejército, un jinete con vestiduras blancas, esgrimiendo armas de oro. 9 Todos a una alabaron al Dios misericordioso, y quedaron enardecidos, dispuestos a derribar no solo a hombres, sino a las fieras más feroces y a murallas de hierro.
10 avanzaban ordenadamente, teniendo un aliado celestial, porque el Señor se había compadecido de ellos. 11 se arrojaron contra el enemigo como leones, y dejaron tendidos a 11.000 de infantería y 1.600 jinetes, y obligaron a huir a los demás. 12 pero la mayoría se salvaron con heridas y desarmados, el mismo Lisias se salvó huyendo vergonzosamente. 13 como no era tonto, reflexionó sobre la derrota que había sufrido, y pensando que los hebreos eran invencibles porque el Dios poderoso luchaba con ellos como aliado. 14 les envió una embajada para proponerles un arreglo en términos justos y prometiendo persuadir al rey de la necesidad de aliarse con los judíos. 15 el Macabeo, pensando en el bien común, accedió a todo lo que proponía Lisias. Y el rey concedió todo lo que el Macabeo pidió por escrito a Lisias en favor de los judíos. 16 La carta de Lisias a los judíos estaba concebida en los siguientes términos. Lisias saluda al pueblo judío. 17 Juan y Absalón, los embajadores de ustedes, me han entregado el documento firmado y me han pedido ratificar su contenido. 18 Todo lo que había que comunicar al rey se lo expuse ya, y concedí todo lo que entraba en mis atribuciones. 19 Por lo tanto, si mantienen su buena disposición hacia el gobierno, procuraré trabajar a favor de ustedes en el futuro. 20 He ordenado a sus embajadores y a los míos que traten con ustedes las cuestiones de detalle. 21 Saludos. Año 148, el 24 de Júpiter Corintio. 22 La carta del rey decía así. El rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. 23 Después que mi padre se fue al cielo queriendo que los súbditos de nuestro imperio puedan dedicarse sin temor a sus asuntos. 24 Como hemos sabido que a los judíos no les gusta adoptar costumbres griegas como era el deseo de mi padre, sino que prefieren su propio estilo de vida y piden se les permita seguir su legislación. 25 Deseando que dicho pueblo viva sin temor, hemos determinado restituirles el templo y que vivan conforme a las costumbres de sus mayores. 26 Por lo tanto, ten la bondad de enviarles embajadores y hacer con ellos las paces, para que, conociendo nuestros deseos, vivan contentos y puedan atender con gusto a sus asuntos. 27 La carta del rey para el pueblo era esta. El rey Antíoco saluda al consejo de los ancianos y al pueblo judío. 28 Nos alegramos de que estén bien. También nosotros estamos bien. 29 Menelao nos ha expuesto que quieren volver a sus hogares. 30 Por tanto, a los que vuelvan a casa, hasta el 30 de abril, les garantizamos la inmunidad. 31 Los judíos podrán usar sus alimentos y sus leyes como antes, y ninguno de ellos será molestado en absoluto por infracciones cometidas por ignorancia. 32 Les envío también a Menelao para que les infunda confianza. 33 Saludos. Año 148, el 15 de abril. 34 También los romanos les enviaron una carta, que decía así. Quinto Memio y Tito Manio, legados de Roma, saludan al pueblo judío. 35 Estamos de acuerdo con lo que les ha concedido Lisias, pariente del rey. 36 Y en cuanto a los puntos que él consideró que debía someter al juicio del rey, envíenos urgentemente a alguien con instrucciones detalladas sobre el particular, para que las expongamos como les conviene a ustedes, ya que vamos a ir a Antioquía. 37 Por eso, mándenos pronto algunos para que nosotros conozcamos las propuestas de ustedes. 38 Saludos. Año 148, el 15 de abril. Nuevas hazañas de Judas. 12. 1 Cuando acabaron las negociaciones, Lisias volvió a donde estaba el rey, y los judíos volvieron a sus trabajos del campo. 2 Pero algunos de los gobernadores locales, Timoteo, Apolonio de Geneo, más Jerónimo y Demofón, a los que hay que añadir a Nicanor, jefe de los chipriotas, no los dejaban tranquilos ni vivir en paz. 3 Y los habitantes de Jaffa cometieron un crimen horrendo que voy a contar, sin aparentar la menor mala intención, invitaron a los judíos que vivían en la ciudad junto con sus mujeres y niños, a subir a unas naves que ellos mismos habían equipado. 4 Como se trataba de un decreto público de la ciudad, y los judíos deseaban vivir en paz, y no guardaban ninguna sospecha, aceptaron la invitación, pero cuando estaban en alta mar, los echaron a pique, eran por lo menos 200. 5 Cuando Judas recibió la noticia de aquella crueldad contra sus compatriotas, dio órdenes a sus hombres.
6. Invocando a Dios, justo juez, marchó contra los asesinos de sus hermanos, les incendió de noche el puerto, les quemó las naves y pasó a cuchillo a los que se habían refugiado allí. 7. Como la ciudad estaba cerrada, se retiró, pero con intención de volver para acabar con Jaffa. 8. Y al recibir la noticia de que los de Yamnia intentaban hacer lo mismo con los judíos que vivían allí. 9. Los atacó de noche y prendió fuego al puerto con todos los navíos, de forma que el resplandor del incendio se vio hasta en Jerusalén, a 45 kilómetros. 10. Se había alejado de allí unos 2 kilómetros en un avance contra Timoteo, cuando cayeron sobre él unos árabes, eran no menos de 5.000 de a pie y 500 jinetes. 11. Se trabó un violento combate, y con la ayuda de Dios vencieron los de Judas. Los nómadas, derrotados, le pedían la paz, prometiendo entregarle ganado y serle útiles en el futuro. 12. Judas pensó que realmente podían serle útiles de muchas maneras y accedió a hacer las paces con ellos. Después de concertar la paz, se fueron a sus tiendas. 13. Atacó también una ciudad llamada Caspín, defendida con terraplenes y amurallada, en la que vivía gente de toda raza. 14. Los de dentro, confiados en la solidez de sus murallas y en los depósitos de víveres, se mostraron insolentes contra los de Judas, insultándolos y encima profiriendo blasfemias y maldiciones. 15. Los de Judas invocaron al Supremo Soberano del Universo, que en tiempos de Josué derruyó Jericó sin arietes ni máquinas de guerra. Luego asaltaron ferozmente la muralla. 16. Y cuando conquistaron la ciudad por voluntad de Dios, hicieron una matanza indescriptible, hasta el punto de que el estanque vecino, de unos 400 metros de ancho, aparecía lleno de la sangre que afluía a él. 17. Se alejaron de allí unos 140 kilómetros y llegaron a Crac, donde habitan los judíos tubianos. 18. Pero a Timoteo no lo encontraron en aquella región, porque, al no conseguir nada por entonces, se había marchado de allí, dejando en su lugar una guarnición, por cierto muy fuerte. 19. Dositeo y Sosípatro, oficiales del ejército del Macabeo, fueron allá y aniquilaron a la guarnición que había dejado Timoteo en la fortificación, más de 10.000 hombres. 20. Por su parte, el Macabeo distribuyó sus tropas en varios cuerpos, nombró jefes a aquellos dos, y se lanzó contra Timoteo, que tenía un ejército de 120.000 hombres de infantería y 2.500 jinetes. 21. Cuando Timoteo recibió la noticia de la llegada de Judas, envió las mujeres, los niños y el resto del equipaje al lugar llamado Carnión, inexpugnable e inaccesible por lo angosto de los pasos en toda aquella zona. 22. Cuando apareció el primer destacamento de Judas, el terror y el pánico se apoderaron de los enemigos, porque se manifestó ante ellos aquel que todo lo ve. Entonces emprendieron la huida, lanzándose cada uno por su lado, hiriéndose muchas veces unos a otros y atravesándose entre ellos con sus espadas. 23. Judas los persiguió impetuosamente, acribilló a aquellos criminales y aniquiló a unos 30.000 hombres. 24. El mismo Timoteo, que fue a caer entre las tropas de Dositeo y Sosípatro, les pidió con mucha diplomacia que lo dejaran vivo, porque tenía en su poder a los padres y hermanos de muchos de ellos y corrían el riesgo de ser ejecutados. 25. Logró convencerlos a base de muchos razonamientos, con la promesa de devolverlos ilesos, y lo dejaron en libertad con el fin de salvar a sus hermanos. 26. Judas marchó después contra Carnión y el santuario de Atargate, y mató 25.000 hombres. 27. Después de derrotarlos y aniquilarlos, marchó contra Efrón, una ciudad fortificada donde residía licias y gentes de todas partes. Jóvenes robustos, alineados ante la muralla, la defendían valerosamente, y dentro estaban bien provistos de proyectiles y máquinas de guerra. 28. Después de invocar al soberano, que con su poder tritura las fuerzas del enemigo, conquistaron la ciudad y mataron unos 25.000 de los que había dentro. 29. Partiendo de allí, se lanzaron contra Escitópolis, distante más de 100 kilómetros de Jerusalén. 30. Pero como los judíos de allí aseguraron que los de Escitópolis los trataban con deferencia y que los habían acogido humanitariamente en los momentos de infortunio. 31. Judas y los suyos les dieron las gracias y los exhortaron a seguir siendo en el futuro benévolos con los de su raza. Próxima ya la fiesta de las semanas, llegaron a Jerusalén. 32. Y después de la fiesta de Pentecostés se lanzaron contra Gorgias, gobernador de Idumea.
33 Gorgias salió con 3.000 de infantería y 400 jinetes. 34 se entabló el combate y los judíos tuvieron unas cuantas bajas. 35 Un tal Dositeo, jinete muy valiente de los de Basenor, sujetaba a Gorgias por el manto y lo arrastraba a pura fuerza, queriendo cazar vivo a aquel maldito. Pero uno de los jinetes tracios se lanzó contra Dositeo, le cercenó el brazo y así Gorgias pudo huir a Maresá. 36 Por otra parte, los de Esdrín estaban agotados porque llevaban combatiendo mucho tiempo. Judas invocó al Señor para que se mostrara aliado y dirigiera la batalla. 37 En la lengua materna lanzó el grito de guerra, y entonando himnos irrumpió por sorpresa entre los de Gorgias y los puso en fuga. 38 Judas congregó el ejército y marchó a la ciudad de Adulán, y como llegaba el día séptimo se purificaron según el rito acostumbrado, y allí mismo celebraron el sábado. 39 Al día siguiente, porque ya urgía, los de Judas fueron a recoger los cadáveres de los caídos, para sepultarlos con sus parientes en las sepulturas familiares. 40 Y bajo la túnica de cada muerto encontraron amuletos de los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Todos vieron claramente que aquella era la razón de su muerte. 41 Así que todos alababan las obras del Señor, justo juez, que descubre lo oculto. 42 Se hicieron rogativas para pedir que el pecado cometido quedara borrado por completo. 43 Por su parte, el noble Judas arengó a la tropa a conservarse sin pecado, después de ver con sus propios ojos las consecuencias del pecado de los caídos. Después recogió 2.000 dracmas de plata en una colecta y las envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. 44 Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. 45 Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea es piadosa y santa. Por eso hizo una expiación por los caídos, para que fueran liberados del pecado. Paz con Antíoco. 13. El año 149 les llegó a los de Judas la noticia de que Antíoco Eupator avanzaba sobre Judá con muchas tropas. 2 Y que iba con Elicias, su tutor y jefe de gobierno. Tenían un ejército de 110.000 griegos de infantería, 5.300 jinetes, 22 elefantes y 300 carros provistos de cuchillas en los ejes. 3 Menelao se les añadió y animaba a Antíoco con mucho disimulo, no para salvar a la patria, sino con intención de conservar su cargo. 4 Pero el rey de reyes provocó la indignación de Antíoco contra aquel malvado, y como Lisias demostró que aquel era el causante de todos los males, Antíoco ordenó que lo llevaran a Berea y lo ajusticiaran según la costumbre del lugar. 5 Hay allí una torre de 25 metros, llena de ceniza, provista de una máquina giratoria inclinada por todas partes hacia la ceniza. 6 Allí era donde todos empujaban al responsable de un robo sacrílego, o al autor de otras enormidades, para que pereciera. 7 Con tal muerte acabó el impío, Menelao, que ni siquiera tuvo sepultura. 8 Con toda justicia, ya que había cometido muchos pecados contra el altar cuyo fuego y ceniza eran puros, en la ceniza recibió la muerte. 9 Pero el rey avanzaba con planes feroces, para que los judíos lo pasasen peor que en tiempo de su padre. 10 Cuando Judas recibió esta noticia, exhortó a la gente a pedir al Señor día y noche que también entonces, como otras veces, socorriese a los que iban a quedar privados de la ley, la patria y el templo santo. 11 Que no permitiera a gentes blasfemas someter al pueblo, que apenas empezaba a respirar. 12 Todos unánimemente cumplieron la orden y suplicaron al Señor misericordioso con llantos, ayunos y postraciones 3 días seguidos. Judas los arengó y les ordenó concentrarse. 13 Se reunió en privado con los ancianos y determinó salir a resolver el asunto con la ayuda de Dios antes que el ejército del rey entrase en Judá y se apoderase de la capital. 14 Confiando al Creador del universo el resultado, arengó a los suyos, animándoles a luchar valerosamente hasta la muerte por las leyes, el templo, la ciudad, la patria y las instituciones. Y marchó a acampar en los alrededores de Modín. 15 Después de darles la contraseña, victoria de Dios, con unos cuantos jóvenes de los más valientes lanzó un ataque nocturno contra la tienda real, mató unos 2.000 hombres en el campamento enemigo.
Y acribillaron al principal de los elefantes con el que iba en la torreta. 16 Finalmente, llenaron el campamento de espanto y confusión, y se marcharon victoriosos. 17 Cuando amanecía, ya estaba hecho todo, gracias a la protección que el Señor les prestaba. 18 Cuando el rey experimentó la audacia de los judíos, intentó apoderarse de las fortalezas valiéndose de estratagemas. 19 Se acercó a Bet-Sur, plaza judía fortificada, lo hicieron huir, atacó, lo vencieron. 20 Judas envió lo necesario a los sitiados. 21 Pero Ródoco, del ejército judío, pasó información secreta a los enemigos, lo descubrieron, lo apresaron y lo ejecutaron. 22 El rey volvió a parlamentar con los de Bet-Sur, les ofreció la paz, la aceptó de ellos y se retiró, atacó a los de Judas y salió derrotado. 23 Recibió la noticia de que Felipe, que había quedado al frente del gobierno, se había sublevado en Antioquía. Consternado, habló con los judíos, se sometió con juramento a todas las condiciones razonables, hizo las paces y ofreció un sacrificio, honró al templo y se portó bien con el lugar santo. 24 Recibió al Macabeo, y dejó a Hegemónidas de gobernador desde Tolemaida hasta Gerar. 25 Luego marchó a Tolemaida. Los de Tolemaida, descontentos por ese tratado, se indignaron y querían anular lo estipulado. 26 Pero Licia subió a la tribuna, hizo una defensa lo mejor que pudo, los convenció, los calmó, los dejó en disposición de ánimo favorable y marchó a Antioquía. 27 Así acabó la expedición y retirada del rey. Expedición de Nicanor. 1 Max 7. 14. Pasados 3 años, Judas y sus hombres recibieron la noticia de que Demetrio Seleucida había penetrado en el puerto de Trípoli con una flota y un gran ejército. 2 Había matado a Antíoco y a su preceptor, Lisias, y se había apoderado del país. 3 Un tal Alcimo, que anteriormente había sido sumo sacerdote y que durante la rebelión se había contaminado voluntariamente, pensando que ya no tenía salida alguna, ni podría ya subir al sagrado altar. 4 Fue a entrevistarse con el rey Demetrio el año 151, llevando una corona de oro y una palma, además de los acostumbrados ramos del templo. Aquel día no pidió nada. 5 Pero encontró una buena ocasión para sus perversos designios, cuando Demetrio lo llamó al consejo y le preguntó en qué disposición de ánimo y en qué plan estaban los judíos. Él respondió. 6 Los judíos llamados leales, capitaneados por Judas Macabeo, fomentan la guerra y promueven rebeliones, y así no dejan que el imperio disfrute de estabilidad. 7 Debido a eso, viéndome despojado de mi dignidad hereditaria, quiero decir, del sumo sacerdocio, me presento aquí ahora, interesado sinceramente. 8 En primer lugar por los derechos del rey, y en segundo lugar mirando por el bien de mis conciudadanos, porque por la falta de cabeza de los que antes mencioné todo nuestro pueblo está sufriendo muchísimo. 9 Tú, rey, infórmate de todo esto en detalle, y según tu bondad comprensiva con todos vela sobre el país y sobre nuestra raza, cercada por todas partes. 10 Porque mientras viva Judas será imposible que el Estado disfrute de paz. 11 Después de hablar así, los otros grandes del reino, hostiles a Judas en todo, empezaron enseguida a incitar a Demetrio. 12 Inmediatamente eligió a Nicanor, que era jefe de la sección de elefantes, lo nombró gobernador de Judá. 13 Y lo envió con órdenes de aniquilar a Judas, dispersar a sus partidarios e imponer a Alcimo como sumo sacerdote del augusto templo. 14 Por su parte, los paganos de Judá que habían escapado de Judas se agregaron en masa a Nicanor, pensando que los infortunios y desgracias de los judíos iban a ser su prosperidad. 15 Cuando los judíos se enteraron de la expedición de Nicanor y la invasión de los paganos, se cubrieron de polvo y suplicaron a aquel que había constituido a su pueblo para siempre y siempre ayudaba manifiestamente a su porción. 16 Bajo la orden del jefe, salieron enseguida de allí y se trabaron en lucha con ellos junto al poblado de Dessau. 17 Simón, el hermano de Judas, había entrado en combate con Nicanor, pero a causa de un ataque sorpresivo del enemigo sufrió un revés momentáneo. 18 Sin embargo, Nicanor no se atrevía a resolver la batalla a base de sangre, porque estaba enterado del valor de las tropas de Judas y de su coraje en la lucha por la patria. 19 Por eso envió a Posidonio, Teódoto y Matatías para negociar la paz.
20 Después de una larga deliberación sobre las condiciones, el jefe se las comunicó a la tropa, y todos estuvieron de acuerdo con el tratado de paz. 21 Fijaron una fecha para una entrevista privada de los jefes, en un sitio determinado. Se puso una tarima de cada lado y se prepararon asientos. 22 Judas había apostado gente armada en sitios estratégicos, dispuesta a intervenir si los enemigos les jugaban de repente una mala partida. La entrevista se desarrolló normalmente. 23 Nicanor se detuvo en Jerusalén, y se portó con toda corrección, y hasta licenció a las tropas que se le habían agregado en masa. 24 Tenía a Judas continuamente a su lado, y sentía por él un sincero afecto. 25 Le aconsejó casarse y fundar una familia. Judas se casó, vivió feliz, como un ciudadano ordinario. 26 Pero Alcimo, al ver la amistad que tenían, se fue a Demetrio con una copia del pacto que habían firmado, y le dijo que Nicanor tenía ideas contrarias a la política del gobierno, porque había nombrado sucesor suyo a Judas, el conspirador contra el imperio. 27 El rey, enfurecido e irritado con las acusaciones de aquel perfecto canalla, escribió a Nicanor, diciéndole que estaba disgustado por lo del pacto, ordenándole que arrestara al Macabeo y se lo enviara rápidamente a Antioquía. 28 Cuando Nicanor recibió aquella carta quedó abatido, con un gran disgusto por tener que anular el pacto sin que aquel hombre hubiera cometido ninguna injusticia. 29 Pero como no se podía contradecir al rey, aguardaba la ocasión de cumplir la orden mediante algún engaño. 30 Por su parte, el Macabeo observó que Nicanor lo trataba con cierta frialdad y que las relaciones normales se habían puesto difíciles. Pensando que aquella frialdad no presagiaba nada bueno, reunió a muchos de los suyos y se le escapó a Nicanor ocultamente. 31 Nicanor vio que aquel hombre lo había ganado limpiamente en la maniobra, se presentó en el augusto y santo templo mientras los sacerdotes ofrecían los sacrificios rituales, y les ordenó que le entregaran a aquel hombre. 32 Ellos le dijeron y le juraron que no sabían dónde podría estar el que buscaba. 33 Entonces él extendió la mano derecha hacia el santuario y juró así: Si no me entregan preso a Judas, arrasaré este santuario de Dios, derribaré el altar y levantaré aquí un templo magnífico en honor de Bacó. 34 Dicho esto se fue. Y los sacerdotes elevaron las manos hacia el cielo, invocando así al que siempre había luchado por nuestro pueblo. 35 Tú, Señor, que no necesitas nada en el mundo, quisiste que estuviera entre nosotros el templo donde resides. 36 Por eso ahora, Señor Santísimo, guarda sin mancha eternamente esta casa recién purificada. 37 Denunciaron ante Nicanor a un tal Rasis, uno de los ancianos de Jerusalén, un hombre que amaba a sus conciudadanos, muy estimado, y al que llamaban por su bondad Padre de los judíos. 38 En los primeros tiempos de la ruptura con el paganismo había sido acusado de practicar el judaísmo, y se había entregado al judaísmo en alma y cuerpo, sin reserva. 39 Nicanor, queriendo mostrar la hostilidad que profesaba contra los judíos, envió más de 500 soldados para arrestarlo. 40 Pensando que con eso asestaba un duro golpe a los judíos. 41 Cuando los soldados estaban a punto de apoderarse de la torre y querían forzar la puerta del atrio, se les ordenó prender fuego e incendiar las puertas. Entonces Rasis, acorralado, se clavó la espada. 42 Prefiriendo morir noblemente antes de caer bajo las garras de aquellos criminales y tener que sufrir ultrajes indignos de su nobleza. 43 Pero en la precipitación de la lucha no acertó con el golpe, y las tropas entraban ya puertas adentro. Entonces corrió valientemente hacia la muralla y se tiró abajo sobre los soldados, como un héroe. 44 Los soldados retrocedieron inmediatamente, dejando un espacio libre, y allí cayó, en medio del espacio vacío. 45 Todavía respiraba. Se levantó lleno de ardor, bañado en sangre, herido gravemente, corrió por entre las tropas, se paró sobre una roca escarpada. 46 Y ya completamente desangrado se arrancó los intestinos, los agarró con las dos manos y se los tiró a las tropas, suplicando al dueño de la vida y del espíritu que algún día se los devolviera de nuevo. De este modo murió. 15. Cuando recibió Nicanor la noticia de que las tropas de Judas andaban por Samaria, determinó atacarlos sin exponerse, en día de descanso.
Los judíos que le seguían por la fuerza le dijeron: no los aniquiles de esa forma tan cruel y tan bárbara. Honra ese día, honrado y santificado por el que todo lo ve. Pero el bandido preguntó si había en el cielo un soberano que hubiera mandado celebrar el día del sábado. Ellos le respondieron: el Señor vivo, el soberano del cielo, es quien mandó celebrar el día séptimo. Y él replicó: y yo soy soberano de la tierra, que ordeno empuñar las armas y servir los intereses del rey. Sin embargo, no logró realizar su cruel designio. Mientras Nicanor, en su orgullo y arrogancia, pensaba levantar un monumento público con las cosas que iba a quitar a las tropas de Judas. El macabeo no perdía su confianza, esperando firmemente recibir ayuda de parte del Señor. Y animaba a los suyos a no temer el ataque de los paganos, sino a recordar las ayudas recibidas del cielo anteriormente y a esperar la victoria que les iba a conceder el Todopoderoso. Los exhortó con textos de la ley y los profetas, y recordándoles los combates que habían sostenido reavivó su coraje. Y a la vez que los llenaba de entusiasmo les dio instrucciones, mostrándoles la perfidia de los paganos, que violaban los juramentos. Así los alegró a todos, armando a cada uno no tanto con la seguridad que dan los escudos y las lanzas cuanto con el ánimo que dan las palabras de aliento. Además les contó un sueño totalmente fidedigno, una especie de visión, que los alegró a todos. En el sueño vio lo siguiente: Onías, el antiguo sumo sacerdote, un hombre bueno y excelente, de aspecto venerable, de carácter suave, digno en su hablar, ejercitado desde niño en la práctica de la virtud, extendía las manos y rezaba por toda la comunidad judía. Después, en igual actitud, se le apareció a Judas un personaje extraordinario por su ancianidad y su dignidad, revestido de una dignidad soberana y majestuosa. Onías tomó la palabra para decir: este es Jeremías, el profeta de Dios, que ama a sus hermanos e intercede continuamente por el pueblo y la santa ciudad. Entonces Jeremías extendió la mano derecha y entregó a Judas una espada de oro, mientras decía: 16. Toma la santa espada, don de Dios, con la que destruirás a los enemigos. 17. Arengados por aquellas magníficas palabras de Judas, capaces de llevar al heroísmo y de infundir a los jóvenes el vigor de hombres maduros, decidieron no esperar, sino tomar la ofensiva valerosamente y decidir el asunto con valentía, todos unidos, ya que peligraban la ciudad, la religión y el templo. 18. La preocupación por sus mujeres y niños, además de sus hermanos y parientes, no les importaba mucho, temían sobre todo por el templo consagrado. 19. Ni era menor la angustia de los que quedaron en la ciudad, preocupados por el combate que iba a librarse en campo abierto. 20. Mientras todos aguardaban el desenlace inminente, ya estaban concentrándose los enemigos, el ejército formaba para la batalla, los elefantes estaban colocados en puntos estratégicos y la caballería se situaba en los flancos. 21. Al ver el macabeo el despliegue de aquella masa, la variedad de armamento y la fiereza de los elefantes, levantó las manos al cielo invocando al Señor, que hace prodigios, sabiendo que a los que lo merecen les da la victoria, no por las armas, sino por el medio que quiere. 22. Su invocación a Dios fue la siguiente: Señor, tú, en tiempo de Ezequías, rey de Judá, enviaste a tu ángel y exterminó a 185,000 del campamento de Sennacherib. 23. Señor de los cielos, envíanos ahora un ángel que nos preceda sembrando un terrible pánico. 24. Que la grandeza de tu brazo quebrante a los que han llegado blasfemando contra tu pueblo santo. Así terminó. 25. Mientras los de Nicanor avanzaban al son de trompetas y cantos de guerra. 26. Los de Judas trabaron combate con el enemigo entre invocaciones y rezos. 27. Y luchando con las manos, pero orando a Dios con el corazón, dejaron tendidos por lo menos a 35,000. Y rebosaron de alegría por la intervención manifiesta de Dios. 28. Acabada la contienda, cuando volvían llenos de gozo, descubrieron a Nicanor muerto, con la armadura puesta. 29. En medio del griterío y el alboroto alababan al Señor en la lengua materna.
30 después, el que se había entregado entero, en cuerpo y alma, combatiendo en el primer puesto por sus conciudadanos, el que nunca había perdido el afecto de su juventud para con sus compatriotas, ordenó cortar la cabeza y un brazo entero a Nicanor y ordenó que los llevaran a Jerusalén. 31 Al llegar allí convocó a sus compatriotas y a los sacerdotes, y puesto de pie ante el altar mandó buscar a los de la fortaleza. 32 Les mostró la cabeza del infame Nicanor y la mano que aquel blasfemo, lleno de arrogancia, había extendido contra la santa morada del Todopoderoso. 33 Después cortó la lengua del impío Nicanor y mandó que se la echaran a los pájaros en pedazos y que su brazo fuera colgado frente al santuario como pago que merecía su locura. 34 Todos levantaron los ojos al cielo, alabando al Señor glorioso. Bendito tú, que has guardado sin mancha tu lugar santo. 35 Judas colgó de la fortaleza la cabeza de Nicanor, como prueba visible y manifiesta a todos de la ayuda del Señor. 36 Y todos, de común acuerdo, decretaron no dejar pasar aquel día inadvertido, sino celebrar fiesta el día 13 del 12º mes en arameo, Adar, la víspera del día de Mardoqueo. Epílogo. 37 Así acabó la historia de Nicanor. Como desde aquel tiempo la ciudad quedó en poder de los hebreos, yo también pondré aquí punto final a nuestra historia. 38 Si he logrado dejarla bien escrita y construida, eso es lo que yo quería. Si me ha salido vulgar y mediocre, he hecho lo mejor que he podido. 39 Es desagradable beber vino solo o agua sola, en cambio, el vino mezclado con agua es agradable, es un placer para el gusto. Lo mismo pasa en una obra literaria, donde el estilo variado es un placer para el oído del lector. Y con esto termino.